¿Cómo les va? Esperamos que estén muy bien. Acá junto al equipo, pensando, trabajando en esta unidad 2, la unidad 2 a la que vamos a ir aproximándonos de a poco. Tenemos muchos temas para trabajar, muchas problemáticas. Y en esta primera temática vamos a problematizar sobre la educación como objeto de estudio de la pedagogía e intentar hacerlo desde una multireferencialidad teórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde distintas miradas, desde distintos aportes teóricos, desde distintos autores, que ofrecen miradas desde la sociología, desde la pedagogía, para problematizar lo que es la educación. Y al plantearnos sobre qué es la educación o cómo pensar la educación o cómo entendemos por educación, pensaba en este encuentro, en este espacio, de que no podía dejar de interrogarme de qué pasa hoy con la educación, ¿no? Que no, de invitarlos e invitarlas a que nos preguntemos por la educación en este contexto, en este momento, en este tiempo actual, un tiempo que nos afecta, ¿no? que altera nuestros modos de hacer, nuestros modos de estar, un tiempo de pandemia, un tiempo de muchas incertezas, de dudas, de interrogantes, y en donde pensar la educación es pensar en la educación tal como la conocíamos, tal como la hemos vivido, como la vivimos. También podríamos decir la educación normal o la que entendíamos como normal, que hoy pareciera estar alterada, ¿no? Hoy pareciera tener nuevas configuraciones, nuevas formas. Entonces, más allá de todo lo que nos sensibiliza y emociona en este momento, porque realmente creo que todos estamos y todas estamos sintiendo los efectos de esta situación actual en nuestras propias vidas, en nuestras maneras de relacionarnos con los otros, en nuestros modos de sentir, de comunicarnos. Más allá de esto, es como que pensaba que era el momento oportuno para comenzar a hablar de la educación, pensando, elaborando interrogantes que nos lleven a preguntarnos sobre la educación que tuvimos, que vivimos, por esas experiencias subjetivas en los diferentes y múltiples ámbitos educativos, ¿no? ¿Por qué pasa hoy con la educación? Y en esta posibilidad de pensar juntos, eh, también invitarlos a que lo hagamos desde una mirada amplia, desde un posicionamiento amplio, pensando que la educación no solo refiere a lo que acontece en las escuelas, en los institutos, en las universidades, sino que existe más allá de estos establecimientos, ¿no? Pensemos que la educación acontece en las familias, en los clubes, en los espacios recreativos, en los, en los lugares donde nos transportamos, eh, en una reunión de amigos, en un viaje, en fin, en todo momento donde haya un encuentro de personas, de sujetos, donde estos se relacionen, hay una posibilidad de un acto educativo, ¿no? Y esto nos permite pensar también que esto es así, eh,
y que la educación como tal, en términos literalmente del término, no hay o no tiene una sola manera de definirse, sino que hay múltiples definiciones o significaciones para referirnos a la educación, ¿no? Por eso decimos que la educación o el término educación es polisémico, refiere a múltiples significados. Nosotros acá en la cátedra no vamos a optar por un significado, por una definición. Nos parece importante esta multireferencialidad y ofrecerles a ustedes distintas miradas, aportes desde el campo, como les decíamos, de la pedagogía, desde la filosofía, desde la sociología, para que problematicemos sobre la educación. La educación ha existido siempre, ¿sí? Ha tenido en este devenir histórico distintas formas, distintas modalidades, pero en la medida que en la humanidad ha existido una sociedad, por más primitiva que ésta haya sido, podríamos hacer un trabajo así retrospectivo y afirmar que la educación ha existido siempre, que mientras que haya existido, digamos, un conjunto social, es decir, un grupo, ¿sí?, de sujetos reunidos, encontrándose en permanente vinculación, hubo acto educativo, de maneras quizás más puras, de maneras más artesanales, de maneras más rudimentarias, pero que la educación ha existido siempre y tiene que ver con esas experiencias, esas acciones empíricas, ¿sí? Quizás en algunos momentos de este devenir histórico, muy ligada a ciertos rituales, a ciertos formatos, ¿sí?, centrados exclusivamente en el hacer, y que esto en este devenir también han dado lugar a que en la medida en que se han ido reflexionando y se han ido reconfigurando por el aporte justamente de la razón, de la reflexión, algunas de esas formas se han ido diluyendo, se han ido perdiendo y otras emergieron con mayor fuerza, con mayor presencia, y esas formas se han ido legitimando, se han ido amalgamando y han ido construyendo formatos legitimados, formatos que se han venido repitiendo porque han garantizado de alguna manera la continuidad de determinadas prácticas sociales, ¿sí?, y que han garantizado, digamos, que estas prácticas sean efectivas para estas comunidades o para estas sociedades, y que en la medida en que estas prácticas han tenido su eficiencia y su valor, han sido objeto de investigación, ¿no? Entonces, vemos que podríamos decir que la educación en esta primera aproximación es esto, ¿no? Es fundante de toda sociedad humana, es eminentemente una práctica, un hacer que nos convoca netamente a lo humano y a lo social, ¿sí?, que está presente en toda sociedad, no hay sociedad, digamos, en la humanidad que carezca de las prácticas educativas, que es lo que ha venido permitiendo, y de ahí su legitimidad, una cierta continuidad en la sociedad, en sus formas culturales, fundamentalmente, ¿no? Es lo que también nos asegura ciertas modificaciones, cambios, ¿sí? Y es en la educación en donde
tenemos la posibilidad de encontrarnos como humanos, como sujetos sociales, ¿no? Es por y a través de la educación que nos constituimos, ¿sí? En sujetos sociales, en la posibilidad de transformar la cultura, de transformar una comunidad, de transformar una nación, lo cual hace que pensemos a la educación realmente como una institución, ¿no? Como una institución, ¿en qué sentido? No en el sentido de, a ver, de esa idea que tenemos desde el sentido común, que la institución se liga a un edificio, a un establecimiento, ¿no es cierto? No en ese sentido, que generalmente lo pensamos desde el sentido común, sino educación como institución, como en su carácter más bien normativo, ¿no? En el sentido de una norma, de que existe de alguna manera en todo momento histórico para organizarnos, para regularnos, para contribuir al orden social, podríamos decir de esa manera. ¿Sí? Eh, con esto estoy simplemente enunciando algunos aspectos, punteando, podríamos decir, algunas de las cuestiones que vamos a comenzar a desarrollar en términos de lo que es la educación. ¿Sí? Como primeras pistas, ustedes van a tener ahora la lectura de muchas definiciones, ustedes pueden seguir buscando otras, y también de algunos recursos, algunos cortos que vamos a compartir, donde ustedes van a poder ver, escuchar, leer, y si les parece interesante la propuesta, problematizar y pensar sobre lo que es la educación e intentar ensayar también un esbozo, ¿no? Ensayar un esbozo de cómo podrían ustedes definir, significar lo que es la educación para ustedes. En esta última placa hay como un punteo que puede de alguna manera ayudar, contribuir a que, esta problematización encuentre algunas respuestas, ¿no? Muchos autores dicen que la educación es una práctica, que es eminentemente social, que es universal, que transmite saberes, ¿sí? Que no es lo mismo hablar de educación que hablar de escolarización de escuela. Espero que eso por lo menos haya quedado claro. La educación es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, a ver, acá hay algunas orientaciones. Como verán, estamos comenzando esta unidad 2 desde otra manera. Estamos intentando encontrarnos en una problematización, que todos pensemos antes de sistematizar teóricamente cómo entendemos la educación. Para eso, piensen en sus experiencias educativas en estos largos años, tanto en la escuela como fuera de la escuela, cualquier acto educativo. Lean las fichitas que estamos ahora compartiendo y vean los materiales audiovisuales que acompañan a esta presentación. A partir de ahí vamos a comenzar a problematizar juntos y a teorizar sobre qué entendemos por educación, siempre pensando que no hay una única manera o no hay una definición única e irrepetible de qué entender por ella. Bueno, de esta manera cerramos la presentación y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.